Oramos si hay alguna persona también que hoy está en medio nuestro y aún no ha nacido de nuevo, aún no ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, que tú hagas esa obra de salvación. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, Francisco de Sales dijo en una ocasión, y cito: algunos hombres se vuelven orgullosos e insolentes, dado que montan un bello corcel, llevan una pluma en su sombrero o visten con refinadas prendas en su vestuario. ¿Quién no se da cuenta de la necedad de todo esto? Si hubiera alguna gloria en esto, la gloria pertenecería al caballo, al pájaro o al sastre. Acertadas palabras que 400 años más tarde nos muestran que pocas cosas han cambiado en el corazón del hombre. Las formas cambian. Ya no montamos un bello corcel, sino que conducimos decenas de caballos bajo la tecnología de los coches actuales. Ya no llevamos plumas en los sombreros, ni la mayoría ni siquiera un sombrero, sino que tal vez distinguen otra serie de complementos como relojes o joyas. Ni siquiera vestimos con prendas refinadas como las que mencionaba Francisco de Sales, sino que tal vez es la marca de actualidad y que está de moda que determina el tipo de persona que uno es en esta sociedad. 400 años más tarde las formas han cambiado, pero el fondo no, el corazón del hombre. Han pasado 400 años en nuestra sociedad y aún no reconoce que el ser humano poco o nada tiene de qué gloriarse. Ninguno de nosotros. Y si algo tiene de qué gloriarse, esa gloria no le pertenece a él, sino a su creador. Tras varios siglos, el hombre insiste en un concepto erróneo de sí mismo y su posición natural ante Dios, y multitud de preguntas siguen sin respuesta, o las respuestas están equivocadas. Abramos nuestra Biblia en esta mañana, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, donde vamos a ver en los versículos 13 al 15 un concepto adecuado del hombre. Un concepto adecuado del hombre según Dios, en primer libro de Crónicas 29, versículos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Este pasaje nos da la perspectiva adecuada, según Dios, del concepto que el hombre ha de tener de sí mismo. Y lo hace en un contexto en el que en los versículos 10 al 12 el Señor había mostrado por medio de su siervo David, movido por el Espíritu Santo con estas palabras inspiradas, de quién es Dios realmente, y estaba mostrando la gloria de Dios. Y todo esto en un contexto, el contexto de la ofrenda recaudada para la construcción del templo. El rey David había planeado, junto con sus consejeros, los detalles de ejecución del templo. Había pasado el testigo a su hijo Salomón, que era el que lo iba a llevar a cabo, y se recaudó una ofrenda para la construcción de este templo. El resultado de la ofrenda, como vimos la semana pasada, fue extraordinario. En breve, el equivalente actual a miles de millones de euros. Y la primera respuesta del rey David fue centrarse en Dios y su carácter. Los versículos 10 al 12 muestra cómo reconoce las maravillas del carácter del Dios extraordinario ante el cual estamos asombrados. En primer lugar, reconoce la singularidad de Dios, mencionándole por su nombre propio, Jehová, que ni siquiera sabemos si se pronuncia Jehová, Yahvé, Yahweh, porque era un nombre que los judíos ni siquiera se atrevían a pronunciar debido a la singularidad y la santidad de Dios. Nada ni nadie es similar a Él, lo cual nos produce asombro ante nuestro extraordinario Dios. No solo mencionaba la singularidad de Dios, sino también la grandeza de Dios, la grandiosidad de Dios. Nadie semejante a Dios, su prominencia, su poder, su gloria, lo eleva en rango por encima de todos y de todo.
Pero no se queda ahí la descripción en estos versículos de nuestro extraordinario Dios. No solo su singularidad, no solo su grandeza, sino que también resalta los versículos 10 al 12 el dominio de Dios, la soberanía de Dios, cómo controla cada circunstancia sobre esta tierra y nada ni nadie se escapa de su soberano control y plan perfecto. David tenía un concepto adecuado de Dios y un alto concepto de Dios, el cual nosotros hemos de compartir como hijos de Dios. Y eso le llevó inevitablemente a tener un concepto adecuado del hombre, de sí mismo. De hecho, en estos versículos que acabamos de leer, en el primer libro de Crónicas 29, versículos 13 al 15, vamos a ver concretamente 3 señas de identidad que definen al hombre respecto a Dios. 3 señas de identidad que definen al hombre respecto a Dios. La primera seña de identidad que define al hombre respecto a Dios es que somos adoradores. El hombre es un adorador, somos adoradores, versículo 13. En la actualidad, el hombre trata de ocupar el lugar que no le corresponde. Ya no nos consideramos adoradores, sino seres merecedores de ser adorados. Tal vez se utiliza otras palabras, pero vivimos en una sociedad en la que la autoestima y el egocentrismo se han convertido en los reyes de la fiesta, tan centrados en el yo, que tenemos una imagen desvirtuada de nosotros mismos y se centran los elogios, la atención en el hombre. No es más que una forma velada, en esos términos actuales, de adoración al propio hombre, que se ve de forma clara en diversas esferas. ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿Cómo ha llegado la sociedad ahí? Bueno, porque la sociedad vive de espaldas a Dios y ha convertido al hombre, a la criatura, en el objeto de adoración, porque ha suplantado el hombre en lugar del Creador, en lugar de Dios, porque Dios ni siquiera está en el cuadro. Se ha arrebatado el lugar que solo a Dios le corresponde. Esa es la realidad. Antes de ir a nuestro pasaje, veamos cómo lo describe y cómo coincide con la sociedad actual lo que la palabra dice en Romanos capítulo 1. Fijémonos, así lo explica. Cómo es que el hombre ha llegado a ser el objeto de adoración. Y todo lo que ha conllevado y todo lo que conlleva. Y estamos en esa espiral actualmente y solo va a ir a peor. Dice Romanos 1, prácticamente la segunda parte de todo el capítulo 1, versículo 18, empezando en el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Es la revelación natural, la revelación general, la creación, aún la conciencia y la eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones de todo ser humano, le revela que existe Dios, al menos su divinidad y su eterno poder. Por lo tanto, no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Versículo 21. ¿Qué pasó? Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Y qué hicieron? En su propia sabiduría, que realmente es necedad, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Empezaron a adorar a las criaturas. Primer paso. Siguiente, Dios les entregó y fue a peor. Versículo 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes,
porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Y qué son estas? Estando llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios de los que practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Este texto podía haber sido escrito hoy en esta sociedad, porque es la descripción de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Primero, rechazan la existencia de Dios, aun cuando ellos saben, por la revelación natural y por lo que hay en su interior, que Dios existe y es su creador. Lo rechazan. Lo siguiente que hacen, ellos ocupan el lugar de Dios. Y en lugar de adorar a Dios, se adoran a sí mismos. Y en su adoración y servicio a sí mismos, en lugar de seguir la sabiduría de Dios, encumbran su sabiduría. El primer paso es ponerlo a la misma altura, el siguiente es suplantarla. Y una vez que la sabiduría humana suplanta la sabiduría de Dios, entonces a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, y Dios directamente les entrega la depravación de su corazón, y eso va de mal en peor, y no solo lo practican, sino que exaltan a aquellos que practican igualmente y dan su aprobación a los que practican tales cosas degradantes y pecaminosas delante de los ojos de Dios. El hombre ha ocupado el lugar que no le corresponde. Ha ocupado el lugar de Dios. Pero la verdad acerca del hombre es que no es el ser digno de ser adorado, sino que es un adorador. Adorador de Dios, su creador. Y eso es lo que va a explicar a continuación el rey David a la luz de la extraordinaria ofrenda que se había recaudado. David podía haber recibido la adoración del pueblo, incluso la podía haber reclamado, había hecho gran parte de lo que sucedía, había ofrendado súper generosamente, o tal vez David podía haber adorado a aquellos que habían contribuido a la ofrenda con tanta generosidad, o no hubiera sido despachatado que tal cantidad de dinero se hubiera convertido en el objeto de adoración por el pueblo, o incluso el templo. Todo eso hubiera sido erróneo. ¿Qué hizo David? Teniendo un concepto adecuado de Dios, un alto concepto de Dios, tuvo un concepto adecuado del hombre. ¿A quién adoró? Versículo 13. Fijémonos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Alabamos y loamos a Dios, no a nosotros. Oh Dios, no a nosotros, mas a tu nombre gloria, como afirma el salmista. David comprende que no se puede considerar al hombre aparte de Dios. Por eso dice en el versículo 13, ahora pues, ¿qué? Bueno, ahora pues, versículos 10 al 12. Empezando en el 11 principalmente. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti procede la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, después de esta afirmación increíble, rotunda, que nos explica del extraordinario Dios, su grandeza, su singularidad, su dominio, la única respuesta adecuada es adoración. Ahora pues, Dios nuestro, Él es el objeto, el único y verdadero Dios, Dios nuestro, el Dios de Israel, el centro, el protagonista. El hombre no es el protagonista, Dios es el protagonista. El hombre no ha de ser adorado, Dios debe de ser adorado. El hombre no ha de ser el que alrededor gira todo lo que está en este mundo, sino que el mundo gira alrededor de Dios, su creador.
Dios nuestro, en tan solo estos 3 versículos, hace referencia a Dios en 7 ocasiones de forma directa y de 6 en indirecta, 13 ocasiones en 3 versículos. Y recordáis, en los versículos anteriores, 10 al 12, menciona 14 veces directa e indirectamente a Dios, 27 menciones de Dios, ya sea directamente o indirectamente por pronombres, en 6 versículos. ¿Quién es el protagonista? Dios. ¿Quién es el merecedor de toda gloria y de toda honra? Dios. ¿No era el templo que iba a construir? ¿No era la ofrenda? ¿No era aquellos que habían ofrendado? ¿Tiene algún mérito todo esto? Claro que sí. ¿Hay que ser agradecidos y reconocer eso? Claro que sí. Pero Dios es el que ha de recibir toda la gloria y todo el honor, porque si algo hacemos o si algo somos es porque Dios nos lo da y Dios lo permite aún sin merecerlo. Somos adoradores. Es imposible tener un concepto adecuado del hombre cuando se saca a Dios de la ecuación. Y este es el principal problema que nos rodea en nuestra sociedad. Viven de espaldas a Dios y por lo tanto tiene un concepto erróneo de Dios y en consecuencia tiene un concepto erróneo del hombre y el lugar que ocupa. En cambio, David, al considerar y meditar el carácter de Dios, ponerle en su sitio, llega a la única conclusión que todo ser humano que conoce a Dios verdaderamente por medio de Cristo Jesús puede llegar. Versículo 13. Nosotros alabamos y adoramos tu glorioso nombre. ¿Qué otra cosa podemos hacer? La palabra glorioso, el glorioso nombre de Dios, da a entender belleza, enfatiza el rango de lo que califica, que está por encima de cualquier otra cosa. No hay nada ni nadie tan bello ni tan glorioso como Dios. La sociedad queda deslumbrada y reconoce el nombre de artistas, de futbolistas, de políticos, de manera singular, pero pasa por alto el nombre de Dios, el cual solo la mayoría utiliza para hablar de él de forma despectiva y peyorativa, sin tener en cuenta su belleza y dignidad. Hace unos años leía un artículo que hablaba de un experimento muy interesante. El mejor violinista del mundo en ese momento, en 2007, Joshua Bell, tocó 43 minutos en el metro de la capital de Estados Unidos, Washington, vestido como si fuese un mendigo. Él, el premio Avery Fisher, el más importante de la música clásica, que había tocado unos días antes en la misma ciudad y las entradas más baratas costaban más de 100 euros, se puso a tocar con una gorra y vestido de mendigo su violín en el metro, su Stradivarius de 1713, y tocó música de Bach, de Schubert y de Manuel Ponce. 43 minutos estuvo tocando el violín allí. Todos pasaban de lado. Aun cuando este violín precioso estaba siendo tocado por el mejor violinista del momento, estas obras magistrales. De las 1097 personas contabilizadas que pasaron por delante de él, solo 2 se pararon a escucharle y solo uno, después de un rato, dijo: ¿pero tú no eres ese violinista tan famoso, Joshua Bell? Desgraciadamente, igual que Bell pasó al anonimato durante 43 minutos, Dios ha pasado al olvido generalizado en nuestra sociedad. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Creador, sustentador de este universo, se le ha puesto una gorra, unos pantalones vaqueros rotos y se le ha mandado al metro, a los subterráneos, y no se le da la gloria y la honra que merece. No solo eso, sino ni siquiera se le reconoce y se le trata aún peor que a un mendigo, en lugar de adorar. Y se ha exaltado al hombre y se le ha puesto en el lugar que no le corresponde. Y el hombre se adora a sí mismo, y unos hombres adoran a otros hombres, y la meta del hombre es ser adorado por otro y llegar lo más alto posible, aunque eso conlleve pisar a quien haga falta en el camino. Nosotros, que conocemos a Dios por su palabra, por medio de Cristo Jesús, adoramos el glorioso nombre de Dios porque entendemos quién es Él. Y solo puedes llegar a entender el glorioso nombre de Dios por medio de Cristo Jesús. Si estás aquí en esta mañana y has oído hablar de Dios como algo lejano, el fruto de una religión, de una tradición, de algo que has heredado de tus padres, de algo que tal vez culturalmente era lo aceptado hace años o décadas, pero ahora está en desuso,
no conoces a Dios. Y la única manera de llegar a conocerle verdaderamente y entender que su nombre es glorioso es por medio de Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Él, el unigénito del Padre, es el que nos ha dado a conocer a Dios mismo, porque es Dios hecho hombre. Y solo por medio de Él podemos ser reconciliados con Dios, porque Él tomó nuestro pecado, nuestra injusticia, y la cargó sobre sí mismo, pagando por nuestros pecados en la cruz del Calvario. De todo aquel que confía en Él, se arrepiente, pide perdón por sus pecados y pone su fe en Cristo Jesús por gracia para su salvación. Y a cambio, Él nos ha transferido, Él nos ha dado su justicia perfecta. Sí humano como todos nosotros, sí tentado como nosotros, pero sin pecado. Y Él nos ha dado su justicia. Y Él ha recibido en su lugar nuestro pecado. Glorioso intercambio. Y este sacrificio perfecto apaciguó la ira de Dios justa y le resucitó al tercer día entre los muertos, ascendió a los cielos y un día volverá. Y el día que vuelva en su segunda venida, bien va a ser tu Salvador, o como afirma Hechos 17:31, va a ser tu juez, no al término medio. Pero hoy es día de salvación, hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de venir a Cristo y por fin reconocer: soy pecador y no tengo remedio, y el pecado me esclaviza, y el pecado me separa de ti, que es lo peor de todo, y el pecado es una afrenta a ti. Señor, perdóname, no merezco ser perdonado, no hay nada de mí bueno, no hay nada que pueda ofrecer, no hay nada que pueda hacer, pero Cristo lo hizo todo por mí. Todo el mérito es de Cristo, y vengo a ti rendido y me abrazo a Cristo. Amén. Al Cristo glorioso. Y puedas ver por primera vez la gloria de Cristo. La gloria de Dios en la faz de Cristo, como afirma 2 de Corintios. Solo así podrás decir: nosotros alabamos y loamos el glorioso nombre de Dios. Y aquellos que ya hemos confiado en Cristo, solo por medio de Cristo es que podemos alabar y gloriar el glorioso nombre de Dios. No es que después de unos años en la vida cristiana hayamos ganado mérito, ahora hay algo en nosotros que ya nos pone en otra categoría. No, ahora sí hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados, hemos sido hechos hijos de Dios, pero en Cristo. Sigue sin haber nada bueno en nosotros. Y eso nos recuerda realmente a quién hemos de alabar y a quién hemos de gloriar. Cristo Jesús no vino a este mundo para darnos una vida mejor, para prosperar en este mundo, aunque Él puede bendecir, como hemos leído en los versículos anteriores, a quien quiere y como quiere. Él no vino a este mundo para sentirse mejor con nosotros, para que nos sintamos mejor con nosotros mismos o nos amemos más a nosotros mismos, sino para que aborrezcamos nuestro pecado y nos aborrezcamos a nosotros mismos y a una padre, a madre o cualquier otra cosa en este mundo que nos separa de Dios, y vengamos a Él y le rindamos solamente a Él devoción, amor, gloria y honra, sometidos a su palabra. De hecho, el primer verbo que aparece en el hebreo es loar. Significa dar gracias, reconocer. Damos gracias y reconocemos a Dios. En ese contexto, damos gracias y reconocemos el nombre de Dios porque Él es el que produjo esta tremenda ofrenda. Gratitud por la recaudación de la ofrenda, lo que está dando, loando. Pero posteriormente dice: alabamos. De hecho, el verbo que se utiliza ahí es la expresión de apreciación. Responde ante una buena cualidad. No lo que se hace en una acción, sino una cualidad inherente en el carácter de Dios. Sí, nosotros adoramos, alabamos, loamos, el primer verbo, se está diciendo, mostramos gratitud por lo que tú, Dios, ha hecho esta ofrenda, pero aunque no hubiéramos recaudado esta ofrenda, tu nombre, la cualidad de tu nombre es tan glorioso, que merece igualmente alabanza. De hecho, de este verbo y el nombre propio de Dios, Yahvé o Jehová, viene la palabra aleluya. Aleluya. Alabamos el nombre de Dios. Y la alabanza de Dios se presenta en la Biblia como la obligación de la cual
es especialmente depositario el pueblo de Dios, pero también todo ser creado. El nombre de Dios ha de ser apreciado y puesto en su lugar de honor como ningún otro. Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Salmo 18:3 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Salmo 48:1 exclama: grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera. Salmo 96:4, Salmo 145:3, primer libro de Crónicas 16:25, todos hacen eco de estas palabras: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Todo ser creado ha de alabar el nombre de Dios, porque Él es el único digno de ser alabado en gran manera, con mayor intensidad que cualquier otra persona o cosa, y digno de suprema alabanza, la exaltación de su nombre por encima de todos los demás. ¿Cómo podemos entonces alabar a Dios? Es el desafío para el pueblo de Dios. En primer lugar, con una alabanza vocal permanente, según la palabra. Con una alabanza vocal permanente, que de nuestra boca salgan alabanzas al Señor. Y eso no quiere decir solo en un culto en el que nos reunimos y lo acompaña música. Eso es una manera de alabar. Pero de nuestra boca ha de salir alabanza continuamente, que se nos llene la boca con alabanzas, con el buen nombre de Dios en nuestras conversaciones, en nuestro lugar de trabajo. Mientras los demás tienen malas palabras para Dios en sus tacos, nosotros tenemos alabanza al nombre de Dios. Y si ellos no se avergüenzan en hablar mal del nombre de Dios, ¿cómo nos vamos a avergonzar nosotros en alabar el nombre de Dios? Él merece toda alabanza y adoración. El Salmo 146:2 dice: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras vivo. Salmo 145:2 dice: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Salmo 113:2: sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Y esto la palabra dice que hemos de acompañarlo con instrumentos. Salmo 149:3 dice: alaben su nombre con danza, con pandero, con arpa, canten a Él. Salmo 150, tal vez el más conocido, dice: alabadle a son de bocina, alabadle con salterio, con arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Hemos de alabar al Señor. Y en realidad la alabanza congregacional que hemos hecho durante la primera parte del culto, verbalmente, cantando al Señor y a su nombre con instrumentos, es solo un reflejo de lo que hay en nuestro corazón y lo que hemos hecho durante el resto de la semana. No esperes llegar al culto y darle al interruptor de on o encendido y entonces ya cantas con gozo, con alegría, si durante la semana Dios ha estado en un rincón y te has acordado de Él. Eso sería un mero acto de religiosidad, y todos de una manera u otra entendemos de lo que estamos hablando. ¿No es así? Se puede volver algo ritual. Y el problema no está en las formas, sino en el corazón. Si venimos aquí, y bueno, mi canción favorita la canto con más ánimo que las otras que no son tan favoritas, realmente el problema lo tenemos en nuestro corazón. Porque estamos alabando el nombre del Señor, no es acerca de las canciones. Claro, si cantásemos letras que no son conforme a la palabra de Dios, por favor, no las cantemos, no cantemos mentiras. Pero si es conforme a lo que la palabra de Dios dice, venimos aquí después de la semana, después de que hemos estado alabando al Señor durante la semana, en lo privado de nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestra vida, y entonces nos juntamos y nos alegramos de alabar su nombre, y eso sale de nuestro corazón. Nos da igual quién está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, si uno canta más o menos, si yo entono mejor o peor, eso da igual. Bueno, ayuda a entonar, ¿verdad? Pero finalmente es el corazón que viene a alabar al Señor. Qué alegría es congregarnos, ¿no es así? Qué gozo juntarnos y alabar al Señor. Y con nuestras voces apagar los instrumentos de los músicos. Suben más, pero la voz sigue más arriba. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque alabamos al Señor conjuntamente, de corazón. Y llamamos al resto del mundo a alabar a Dios. Salmo 156 dice:
todo lo que respira. Si tú estás aquí en esta mañana y estás respirando, este eres tú. Todo lo que respira, alabe al Señor. Salmo 117:1 dice: alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle. De alguna